Hola amigos. Lo primero que quiero dejar sentado antes de nada, es que aunque en este vídeo me refiera concretamente a la socialdemocracia española, el resto de las socialdemocracias no marxistas de cualquier rincón del planeta, son los mismos perros con distintos collares nacionalistas, pero con el mismo fascismo brotando a borbotones por todos sus poros. Lo digo porque es necesario que se sepa, ya que hay trabajadores que para justificarse a sí mismos, creen que los socialdemócratas no marxistas no son de derechas, que son progresistas como les gusta adjetivarse. ¡Qué equivocados están! No son más que unos fascistas disfrazados de defensores de los trabajadores. Por eso son tan dañinos para la clase trabajadora, por su disfraz. Llegan tan lejos algunos, que dan náusea, como por ejemplo el Partido Socialista Obrero Español, que tiene de socialista lo que yo de marciano, y de obrero lo mismo que un Rockefeller. Recién terminadas las elecciones generales en mayo de 2019 en España, subí un vídeo que titulé "El Partido Socialista Obrero Español ganó las elecciones pero la clase trabajadora perdió". ¿Qué esperábamos, milagros? Decía en ese vídeo que España escribió de nuevo un triste capítulo para las aspiraciones de la clase trabajadora, y de las clases más desfavorecidas en general. El Partido Socialista Obrero Español tardó tan solo 5 minutos después de ganar las elecciones, en enterrar las aspiraciones de las personas que le votaron. Y yo francamente no salgo de mi asombro, de cómo sus bases le dieron una soberana lección a su líder Pedro Sánchez, que a mí me suena más falso que el líder de Grecia, Alexis Tsipras, y su partido Syriza. Así que quiero aclarar lo que digo, en base a destapar las falsedades de ese partido y la de todos sus últimos líderes incluido el actual Pedro Sánchez, que han sido, o son todos más de derechas que el grifo del agua fría. Pedro Sánchez solo es un sobreviviente de la debacle del Partido Socialista Obrero Español, que dejó su anterior líder José Luis Rodríguez Zapatero. Y en plena debacle emergió Pedro Sánchez trasladando a sus bases la vana ilusión de que era el líder más a la izquierda que el Partido Socialista Obrero Español había tenido desde la famosa transición española. ¡Qué desfachatez! Y no crean que lo digo por sus bases, que cualquier cosilla que les llegara para levantarles la moral, era un auténtico vendaval de aire fresco para ellos, ya que se enfrentaban a la tragedia de ver que sus dirigentes no eran más que una cuadrilla de neoliberales, más falsos que la mala moneda. Esto lo dije en aquel vídeo. Pues bien amigos, como me temía ya han transcurrido varios meses desde dichas elecciones y el tal Pedro Sánchez presidente en funciones, no puede disimular su alergia a la izquierda, en este caso representada por el partido Unidas Podemos, que es el único partido con el que podría gobernar para contentar a sus bases, que en la misma noche electoral le gritaban y le exigían no pactar con nadie de derechas, y encima le gritaron el eslogan de Podemos. Pues eso él se lo pasa por el arco de triunfo, porque ha sido capaz de ir a nuevas elecciones antes de formar un ejecutivo con miembros de Podemos. Y lleva 2 meses mendigando que la derecha española le haga presidente absteniéndose. ¿Yo qué quieren que les diga? Pensaba que esta socialdemocracia ya no me iba a irritar porque la conozco muy bien. Pues aún así no puedo por menos que coger un cabreo del copón con esta legión de fascistas que tiene sumida a España en una nación de sirvientes y dóciles vasallos, dispuestos a morirse de hambre antes de rebelarse contra la pobreza endémica que asola esta nación desde los tiempos de la regenta María Cristina de Borbón dos Sicilias, que repartió España entre todos sus familiares y amigos, y ya no hay quien sea capaz de desfacer estos latifundios, que han desembocado en que la España actual sea un gran latifundio con 48 millones de sirvientes dentro, para goce y disfrute de 20 familias dueñas de toda la economía española. Pero alto ahí amigo. No se vaya a regocijar en que como es España, a usted no le afecta. Así que eche un vistazo detenidamente en su nación gobernada por los bipartitos fascistas de toda la vida, y luego compárela con España, verá que encontrará un parecido asombroso. Si agudiza la observación a través de la televisión, verá que la parte proporcional de esos muchos más de 2.000 millones de pobres que el capitalismo tiene repartidos por todo el planeta, en su nación seguramente no habrá ninguno. Eso pasa en otras partes, en ellas solo verá gente patética buscando su momento de gloria en programas con presentadores patéticos, ganando dinero a espuertas, con la única condición de que en su programa ni se mencione la cultura social, donde los pobres no existen, donde todo es maravilloso, donde el que no se hace rico es tonto de atar, y ya no digamos el trabajar, eso ya raya el delirio,
ya que le bombardearán con eslogans de que si estás en el paro tienes que prepararte a fondo y ampliar tus conocimientos para buscar empleo. Pero eso sí, nunca le dirán que para qué quieren prepararse a fondo si resulta que, por ejemplo, en España, más del 30% de los que terminan una carrera universitaria no han encontrado trabajo 4 años después de terminada su carrera. Y de los que han encontrado trabajo, más de la mitad están trabajando en trabajos que nada tienen que ver con la carrera que por vocación eligieron. Además, con la gravedad adicional de que ya cuando tienen que afrontar los estudios, en los mismos institutos les recomiendan que elijan carreras que tengan mejor salida laboral según las necesidades de los señores feudales. Lo de elegir una carrera vocacional, queda para los bohemios y gente rara. Y tal como mandan los cánones del capitalismo, casi todos van en la dirección que les indica el pastor. Y aquí en este punto me gustaría hacer una reflexión muy importante, que a todos nos tiene que hacer pensar y mucho. Es además un tema que ningún medio de comunicación ni siquiera se plantea mencionarlo. Yo no salgo de mi asombro de cómo en los tiempos en los que estamos, puede haber ciudadanos a los que la formación social y la conciencia de clase les suena a alguna marca de coches, porque no se puede entender otra cosa ante su analfabetismo social. Mirar, en España ahora mismo están saliendo encuestas que, aunque yo no creo en su legalidad ni en su imparcialidad, están diciendo que en caso de que el gobierno no pueda ser aprobado por la izquierda, dicen que hay ciudadanos que premiarán al culpable de esta farsa llamada democracia, y castigarán al partido que está ofreciendo al ciudadano un cambio de sistema. Y en las tertulias y debates no hacen más que sacarle punta a lo mal que lo hace la izquierda, porque claro, tendría que renegar de sus principios y permitir la formación de un gobierno neoliberal. Venga ya. Lo que tiene que hacer el ciudadano es adquirir conciencia de clase y lo demás vendrá por añadidura. Porque lo que es verdaderamente inasumible intelectualmente, es que en una sociedad con más del 90% de clase trabajadora, vote masivamente a sistemas opresores del trabajador. ¿Cómo se puede entender? Solamente por lo que les he dicho antes, el bombardeo antisocialista en las sociedades capitalistas ha hecho mella, y ya nos han privado de una parte de la percepción que nos impide ver a esos miles de millones de pobres integrales que hay por las calles. Ya nadie ve las personas sin techo que pueblan las sociedades capitalistas, nadie ve el desastre social de Los Ángeles, nadie ve las selvas de Calais que hay por el mundo, nadie ve los campos de refugiados donde se hacinan más de 50 millones de personas desplazadas por las guerras que siempre las provoca el capitalismo. Nadie ve que los ricos cada vez son mucho más ricos, y los trabajadores cada vez más pobres, llegando a ser en muchos casos trabajadores muy pobres porque su salario no le da para vivir con dignidad ni trabajando 12 horas. ¿De qué pasta estamos hechos, que vemos lo que nos están haciendo y en lo único que pensamos es en mirar desolados la pantalla del móvil porque hace más de 30 segundos que no nos manda nadie la última chorrada? ¿Somos conscientes de lo que nos espera en un futuro muy cercano? Donde se tiene que imponer urgentemente una renta básica universal. Y hasta los mismos trabajadores son capaces de decir que luego nadie querría trabajar. ¡Qué barbaridad, qué adoctrinamiento, qué grado de insensatez! Que creen que nos va a pasar a todos cuando a la vuelta de la esquina tendremos más de la mitad de los puestos de trabajo, incluido el tuyo, realizado por robots. Pero es igual, los programas de televisión solo hablan de lo bien que viven los que viven bien. Y como hay mucho vividor todavía, pues tienen cuerda para rato rellenando programas absurdos para evitar a toda costa que la sociedad adquiera conciencia de clase. Una concienciación que permitiría que el mundo fuese otra cosa muy distinta de lo que el capitalismo ha hecho de él. Hay que construir un mundo donde todo esté supeditado a la persona, un mundo donde lo único importante sea el bienestar de todas las personas que lo componen. Y no privilegio de unos pocos en detrimento de la inmensa mayoría. Y la gran pregunta que todos tenemos que hacernos es que si hay partidos que promulgan el cambiar el sistema, para comenzar un mundo diferente. Porque elegimos al que mejor traje lleva puesto, o a la cara más bonita, o al tonto lava que dentro de este sistema nos promete la luna y le creemos. Y lo que es peor, a los nuevos nazis que nos prometen que no van a dejar entrar a ningún refugiado a nuestros feudos, y el que logre sobrevivir a la tragedia que les supone la trayectoria hasta nuestras fronteras, los dejamos que se ahoguen en el mar, o se achicharren en los desiertos. ¿De qué pasta estamos hechos? Despertemos. Que la vida es otra cosa que lo que el capitalismo quiere que creamos que es, una lucha a muerte contra el que intente romper el estatus capitalista. He dejado para el final el razonamiento de por qué tacho de fascismo
a los políticos del sistema capitalista, incluida la socialdemocracia no marxista, que están bien asentados en una simbiosis perfecta con el asqueroso neoliberalismo, lo he dejado para el final porque hace 2 años que en un vídeo lo razonaba. Y aunque parezca crudo, lo único que se me ocurre es que cada palo aguante su vela, y si hay algo que le irrita en el razonamiento que oirán ahora, es que para eso tiene su espejo cada mañana, que le pregunta a él por qué piensa antinatura. Porque no sirve intentar disfrazar la realidad y creernos que no somos en realidad lo que sí somos. Pero como he dicho antes, la realidad es la que es, y cada palo tiene que aguantar su vela. ¿Por qué? La equidistancia política es fascismo. El neoliberalismo es fascismo. El socioliberalismo es fascismo. Es posible que dicho así, a alguien se le puede antojar un poco fuerte incluso fuera de la historia y del status quo, que en los últimos 100 años le ha interesado mantener al feudalismo esclavista. Así que antes de adentrarme en explicaciones que avalen estas afirmaciones hay que aclarar qué se entiende por fascismo, o qué es en realidad el fascismo, ya que este término está siendo utilizado en los últimos tiempos para igualar intencionadamente los dos extremos ideológicos que se confrontan desde que Marx hizo público el Manifiesto Comunista en 1848, y que dio origen al rearme intelectual de la lucha de los obreros por liberarse del yugo de la esclavitud que culminó con la Revolución Marxista-Leninista de Rusia en 1917. Dando origen al primer Estado socialista de la historia regido por las directrices de un partido único de ideología comunista. Hay que apuntar este detalle para recordarlo más adelante porque es muy importante saber que el fascismo es la rama militar de los plutócratas que siempre han dominado el mundo. Por lo que el fascismo es pura y llanamente anticomunismo visceral, y nació con la única misión de combatir cualquier brote de marxismo que se diera en el mundo. Y que no nos vengan con las monsergas esas de que todos los extremos son iguales, porque es mentira. Cuando los gobiernos neoliberales que integran todo el mosaico occidental se fusionan en una simbiosis perfecta con los socioliberales, que se autonombran socialdemócratas para crear los famosos bipartitos que imperan en Occidente, es cuando para asimilar el fascismo del que aparentemente se avergüenzan en público por lo que pasó con Hitler, pero en privado se regocijan con su brazo armado el fascismo que ellos crearon. Así que hablemos claro, el fascismo es la rama militar del capitalismo. No nos dejemos engañar cuando para hacerse los correctos, los plutócratas del neoliberalismo dicen que los extremos se tocan y son iguales. Porque es lisa y llanamente mentira, y además tienen el atrevimiento de insultar a los marxistas y a los comunistas con el apelativo de fascistas. Es increíble la cara dura que tiene esta gente, pero expliquémoslo bien, si el fascismo se caracteriza por ser antimarxista como único eje ideológico. ¿Cómo puede un marxista ser fascista? Imposible, será otra cosa, pero fascista es imposible. Lo que pasa es que les priva confundir a la gente para que no pueda asociar todos los crímenes contra la humanidad que los plutócratas han perpetrado a lo largo de la historia. El capitalismo es intrínsecamente malo, explotador e imperialista. Sin embargo, el marxismo nació para dotar a los trabajadores de una conciencia de clase que les permitiera unirse para afrontar la lucha contra el capitalismo. Por lo que se le puede calificar de justo, ya que pretende evitar la explotación del hombre por el hombre, o sea un mecanismo de defensa a la que tienen derecho con toda justicia. En un repaso rápido y en un simple ejercicio de asociación de ideas podemos hacer que quede claro como el agua cristalina, quién es primero, si el huevo del marxismo, o la gallina del fascismo. ¿Y para qué nació cada cual? Veamos. Como ya he dicho anteriormente, Marx hizo público por primera vez el Manifiesto Comunista en Londres el 21 de febrero de 1848. La primera revolución bajo esta ideología se dio en Rusia en octubre de 1905. No tuvo el éxito esperado, y en otro octubre en 1917, se produjo la primera revolución socialista de la historia con éxito, y fue aniquilada la burguesía rusa, incluidos los zares. Nació el primer Estado obrero de la historia, lo que se ha venido en llamar dictadura del proletariado. He aquí el hilo de la ignorancia por donde los sátrapas de la burguesía quieren equiparar al fascismo con el marxismo. Por el factor dictadura, que me imagino que lo hacen por eso de si cuela a cuela, y un poco por puñetera incultura, así que vistas las fechas del nacimiento del comunismo como Estado. Veamos ahora las fechas del nacimiento del fascismo. Este lo sitúan en Italia con Benito Mussolini a la cabeza y que nada más triunfar la revolución comunista,
Las oligarquías se prepararon para combatirla, y en 1919 empezó a dar sus primeros pasos hasta que el 28 de marzo de 1921 Mussolini desfiló en Milán con sus columnas de camisas negras con ocasión del funeral por las víctimas del atentado anarquista del Teatro Diana, y al mostrarse como enemigo de socialistas y comunistas, el fascismo consiguió ganarse el favor de los grandes terratenientes e industriales y Mussolini logró salir electo diputado en las elecciones de mayo de 1921, lo que llevó a Italia a ser el primer estado fascista oficialmente. Obsérvese que ellos mismos lo proclaman para que no queden dudas, son antimarxistas y anticomunistas, y nacieron después de 1917, luego vendría el siguiente, Francisco Franco, que dio un golpe de estado fascista contra un gobierno socialista y republicano. A este personaje, que dejó las cunetas españolas sembradas de comunistas y socialistas asesinados, le siguió el gordo de la lotería para los plutócratas y monarcas, Adolf Hitler. Este fue un auténtico exterminador de comunistas y llevó a la muerte a más de 27 millones de socialistas rusos cumpliendo las órdenes que tenía de sus amos las burguesías mundiales cuando le ordenaron conquistar Rusia, la patria de los comunistas. De todos los muertos de la Segunda Guerra Mundial, más de la mitad fueron rusos. ¿Contra quién cree usted que se hizo la Segunda Guerra Mundial? Solo se hizo con el fin de exterminar a Rusia y repartirse sus riquezas. ¿Se puede tener tanta cara dura como para decir que los extremos ideológicos son iguales y fascistas? Lo dicho, que cada palo aguante su vela, pero un marxista no puede ser fascista por la sencilla razón que son la antítesis los unos de los otros. Los fascistas defienden al capitalismo con su elenco de burgueses y estamentos clericales. Sin embargo, los marxistas defienden a la clase trabajadora, o sea, a más del 90% de la población, y encima, para mayor vergüenza, los camisas negras, pardas, y otras tintas fascistas, normalmente engrosan sus filas con miembros de la clase trabajadora. Hay que joderse. ¿De qué pasta estarán hechos? Creo que ha quedado claro que no se puede admitir que se desvirtúe la palabra fascismo, y se tiene que dejar bien sentado que un fascista es un buen amigo del capitalismo y que además se encarga de exterminar marxistas ahí donde se lo ordenen. El último episodio de este tipo lo hemos vivido recientemente en Ucrania, donde el Imperio Occidental soltó a sus hordas fascistas, y durante los acontecimientos del golpe de Estado en Ucrania, quemaron vivos en 2014 en Odessa a 46 personas en la casa de los sindicatos. La mayoría eran comunistas, socialistas y líderes sindicales. Estamos hablando del siglo XXI en 2014. ¿Qué ha cambiado de Mussolini aquí? Nada, solo que el capitalismo sigue sembrando el planeta de odio, miseria, guerras, y una gran dosis de mentiras y falsedades con el único fin de exterminar la ideología que ha nacido para enfrentarse a su dominio ancestral. El marxismo. Por lo tanto, amigos, mira por donde las matemáticas se inmiscuyen de lleno en la filosofía, y como las matemáticas dicen que son una ciencia exacta, ¿quién las puede rebatir? No seré yo. Pues miren qué ecuación tan curiosa nos resuelve las matemáticas. Si el liberalismo es antimarxista, si el neoliberalismo es antimarxista, si los socioliberales son antimarxistas, si la socialdemocracia no marxista, que está en una simbiosis perfecta con las burguesías, no pueden ni ver ni en pintura a un marxista, si el capitalismo es antimarxista por antonomasia y por genética, si todos los partidos de centro y equidistantes son antimarxistas. ¿Qué son todos ellos, si los fascistas son antimarxistas? El resultado de la ecuación es, blanco y en botella, o sea, fascistas. Y a mí me parece un insulto a la ética y a la inteligencia, que esta tropa llame fascistas, a los comunistas o a los marxistas. Y ya de paso, los nazis o neonazis, como se hacen llamar, le pueden preguntar a su espejo, cada mañana por qué Hitler impulsó el pacto anticomintern, o tratado anticomintern, que fue firmado el 25 de noviembre de 1936 entre el Imperio del Japón y la Alemania nazi, impulsado por todas las burguesías europeas y mundiales, que pronto se unieron al pacto para darle carta de valor al mismo, justificando así la invasión de Rusia, que ya estaba preparándose por esas fechas. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.